Ahí está, por ejemplo, un virus como un elemento. Hay otros elementos, como por ejemplo las toxinas, ¿sí? Los elementos tóxicos, el asbesto, como elementos particulados, el hollín, el alquitrán, por ejemplo, como elementos también particulados que encontramos en el aire. La gasolina, como elementos también que son volátiles, que se pueden incluso tomar. Hay gente que ha tomado gasolina y le da leucemia, ¿sí? Entonces allí, esos son eventos que inducen mutaciones en distintos tipos. Para que una célula sea tumoral, no solamente tiene que tener desregulado el ciclo, porque incluso desregular su ciclo celular, ¿qué implica? ¿Sería suficiente? Tiene que evadir el sistema inmune. ¿Cómo evade una célula el sistema inmune? Sí, pero si tú lo desactivas del todo, la célula natural killer también te van a reconocer como un elemento extraño, porque acuérdense que la natural killer o CD8, si usted no tiene el complejo mayor de histocompatibilidad, también te afecta, ¿sí? También va a decir usted no es propio, es decir, que quiere complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué señales de alerta dan las células cuando están afectadas? ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Qué más necesita según la imagen? Listo, va a ir al sistema inmune y hay varios mecanismos, que es lo que vamos a tratar de discutir un poquito rápido y después vamos a unos elementos ya puntuales. ¿Qué más cosas? Tiene que inducir angiogénesis, porque una célula en alto nivel de proliferación, si no cumple los criterios nutricionales para mantener esa tasa de replicación, pues va a morir. Si usted induce el ciclo celular, pero ya se gastó toda la glucosa que había en el entorno, no tiene oxígeno, pues sí, puede que te dupliques, pero va a llegar hasta un punto en donde ya saturas tu capacidad metabólica y mueres, ¿sí? Incluso por eso a veces se escuchan de que a las células tumorales les encanta consumir a nivel metabólico elementos simples como carbohidratos, como azúcares simples. Entonces muchas de las cosas que se le induce, por ejemplo, para inducir los mecanismos antitumorales es los azúcares complejos, mantengan niveles de azúcar bajos, niveles de glicemia bajos. ¿Para qué? Para que no tenga tanta disponibilidad de las células en alta tasa de replicación. Entonces de ahí que la dieta, desde la dieta usted puede implementar estrategias para tratar de evitar esos tipos de replicaciones tan rápidas, ¿sí? Hay elementos angiogénicos, es decir, yo tengo que inducir la generación de nuevos vasos. ¿Qué más? ¿Qué pasó? Cuenten el chiste, marica, porque yo no entiendo. ¿Qué más? ¿Cómo evadimos el sistema inmune? Ella decía citoquinas. ¿Qué más? Están produciendo proteínas que ayudan a disminuir o suprimir el sistema inmune. Como por ejemplo la B7, que es más compatible con el CD4. Eso, entonces B7 es activado, pero se puede unir a CD28, que es activador, o a CTLA4. Entonces, si yo induzco más la expresión de CTLA4, voy a tener una señal de inhibición. Entonces, estas células tumorales liberan citoquinas que regulan más hacia la tolerancia, por ejemplo, ¿sí? Pueden llamar células, pueden tener complejo, pero van a tratar de inducir anergia. Entonces también van a llamar, y puede que ni siquiera lo hagan ellas. Es posible que lo que ellas hacen es liberar quimiosinas y citoquinas que llaman T-reguladores. Entonces usted tiene CD8s que pueden reconocer antígenos tumorales, y esos antígenos son propios, son procesados por complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, pero cuando llegan al sitio, el tumor está inundado de células T reguladores. Y cuando llega el CD8 a activarse, lo bloquean.
¿sí? Induce una tolerancia periférica. Eso todavía no es ni siquiera suficiente para matarle al cristiano. ¿Qué más necesita? Tener cáncer es difícil. Inhibe su apoptosis, porque yo puedo tener ciclo celular aumentado, pero si funciona la apoptosis, yo me estreso con esa carga metabólica y puedo entrar en apoptosis. ¿Sí? Entonces también debo bloquear apoptosis, ¿sí? Para poder mantener. ¿Qué más? No todas las células tumorales son iguales. Puede que haya una célula madre tumoral. En algunos cánceres se ha visto. Pero no todas las células tumorales están en el mismo estadio de diferenciación, ni terminan cumpliendo todos la misma función, ni todas tienen potencial metastásico. Es decir, si yo extraigo esas células tumorales, yo digo, uy, voy a coger esta célula tumoral de acá, y se la pego a ella, ¿será que le sale un tumor? Que si yo tomo la del centro, la de la periferia, ¿son iguales? Hay células incluso que para poder invadir necesitan aumentar su tasa de desdiferenciación. Invadir implica romper la membrana basal y tener capacidad de crecer fuera del epitelio. Eso no es gratis. Requiere activar unas proteasas que degradan esta lámina propia y que degradan colágeno y tener la capacidad de invadir el tejido. Eso requiere una sumatoria de factores metabólicos y de factores de desdiferenciación. Y aún así, usted solamente tiene un tumor infiltrante. Todavía no tienes metástasis. ¿Cuándo logras la metástasis? Cuando lo hago por sanguíneo o por el tejido linfático. Cuando te vas por vasos sanguíneos o por tejido linfático, es posible que usted tenga una metástasis. Más sin embargo, el 99.9% de las células que llegan a la circulación sanguínea mueren por estrés mecánico. Es decir, no todas las células tumorales van a tener capacidad metastásica. Y entonces usted necesita que esa célula tenga una ganancia de mutaciones que le permitan sobrevivir al estrés mecánico de la circulación. Porque si ustedes han visto, las células sanguíneas no son como las demás células. O son eritrocitos con una forma biconvexa y una estructura muy estable, que incluso son capaces de chocarse contra las cámaras sanguíneas del corazón, contra las válvulas, contra todo, ir a toda mierda y no destruirse. O ser leucocitos con una forma esférica, densa, dura, son duros, ¿sí? Que incluso para poder cambiar de forma requieren activarse y degradar su citoesqueleto. Y esa forma no es gratis, se requiere esa estabilidad de su membrana y de su forma, de su citoesqueleto para poder sobrevivir a la circulación sanguínea. Se han inyectado células tumorales en ratones marcadas que son fluorescentes y en segundos se mueren. Las inyectan y después las miden en la circulación sanguínea y a los 30 segundos ya no hay nada. ¿Pero el sistema linfático es igual? En el sistema linfático no, porque la circulación es tan rápida, ¿sí? Entonces en el sistema linfático, por eso la mayoría de las metástasis se da por vía linfática, ¿sí? Se da a ganglios regionales y de ahí va subiendo y va subiendo. Sin embargo, la metástasis a nivel linfático tiene que invadir un órgano linfoide que está lleno de linfocitos T. Entonces el sistema inmune ya tiene que estar muy afectado, porque si yo ya estoy invadiendo como célula tumoral un sitio donde está puteado de linfocitos T, tanto CD4 como CD8 como B, ahí el sistema inmune ya perdió toda la capacidad de reconocimiento, ¿sí? En ese contexto,
incluso se ha estudiado la arquitectura de los tumores y la tasa metabólica de las células cambia, varía, dependiendo si están en la periferia o si están en el interior. El fenotipo de las células tumorales cambia. Hay células con capacidad invasiva, hay células con capacidad más proliferativa, hay células madre tumorales, es decir, hay células que se mantienen casi que en el centro del tumor, son de ciclos replicativos muy bajos, pero cuando se empiezan a duplicar, sus hijas producen tumores. ¿Sí? Entonces no todas tienen la misma, ni la tasa de respuesta, ni la tasa metabólica, ni la diferenciación igual. ¿Lisogénico? Sí. Sí, las células tumorales, entonces lo que hay que entender es que no todas son iguales. E incluso implican la sumatoria de muchas mutaciones y de alteraciones no solo de la parte de la célula tumoral, sino también de su regulación con el sistema. ¿Vale? Porque aquí incluso las células tumorales se mueren por necrosis, se mueren por falta de oxígeno, se mueren por falta de nutrientes, porque tratar de mantener esa tasa metabólica, ellas no la pueden mantener. Una célula por acá en la periferia que no tiene vasos sanguíneos y que empieza a duplicarse, se muere de hambre y termina muerta. Y eso libera DAMPs. Y esos DAMPs activan estas células para que van y fagociten y empiezan a reconocer antígenos propios. Y si la tolerancia está en un buen nivel, es decir, si la tolerancia está muy aumentada, pues todos lo reconocen como propio y dicen, no, pues no activemos nada, baila, el tumor sigue. Pero si la tolerancia está en un nivel, digamos, funcional, va a decir, uy, no, aquí hay algo que está pasando a nivel propio, lo tengo que procesar y lo tengo que presentar porque algo está pasando, estoy produciendo daños. ¿Sí? Which is a type of skin cancer. As melanomas grow, they can eventually spread to other sites in the body, such as the lungs and liver. The cells of the immune system are continuously monitoring our tissues. Natural killer cells. ¿Qué vemos ahí? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Es un linfocito, ¿no? Linfocito, listo. ¿Linfocito qué? T. ¿C de qué? CD8. No sé. ¿Puede ser CD8? Sí. Más probable que sea CD8. Send stress-associated molecules on damaged and cancerous cells. Dendritic cells, or DCs, activate cytotoxic T cells, which can then... ¿Cuál es la principal célula a nivel tumoral para destruir el tumor? CD8. ¿Sí? Ya, no me lo aprendí. Hágale, que no me lo olvide nunca. Obvio que detrás de los CD8 se requieren también células dendríticas, CD4, pero la principal efectora va a ser CD8. ¿Por qué? Porque es citotóxica. Porque es citotóxica. ¿Cómo funciona la citotoxicidad? ¿Cuál es la intensidad de capoplasma? ¿Cómo? No, las citoquinas no inducen como tal apoptosis. ¿Qué libera? Interleucinas. ¿Cuál? Las interleucinas. No, las citoquinas como tal no inducen apoptosis. Las citoquinas como tal no son efectoras de esa función citotóxica. Hay citoquinas que inducen a los CD8 para que sean más activos, Los interferones. como el interferón, ¿sí? Como la interleucina 2, ¿sí? Granzima, perforina. Es una degranulación directa sobre la célula que le está presentando por medio de ¿qué? Complejo de histocompatibilidad tipo 1. ¿Y le está presentando qué? PCR. Un antígeno al TCR. Si esto se da,
¿Esta célula qué hace? Le degranula solo a esa célula granzima y perforina. ¿Y ¿Sí? el resto? Al resto no, que eso es una a una por una. Muy duro. Sí. Si no me cree, aquí está. My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. I start by braindumping everything I need to get done in a La quiere ver, es real. Eso sucede. Con subtítulos, por favor. No, no. Ay, pero no sean. Qué fastidiosos. Le busca yo. Subtítulos, ni siquiera han visto los videos, eso ni siquiera tiene texto. Pero póngale por favor. These are immune cells called cytotoxic T cells. Células Cytotoxic T citotóxicas. cells are able to recognize and kill virally infected and cancerous cells in the body. Miren que en circulación son circulares, pero en el tejido ya se mueven. Let's take a closer look at how they move. Células Cytotoxic T cells are constantly Cytotoxic. migrating around your body. They move through your tissues by pushing out the membrane at the leading edge of the cell and pulling themselves forward. When a T cell encounters a cancer cell, an explosion of membrane protrusions. ¿Qué está pasando ahí? Está haciendo un reconocimiento ¿A través de qué? de los... Aquí es donde se está dando una sinapsis inmunológica para inducir a esta célula efectora CD8 efectora. ¿Qué significa eso de efectora? Es que le está haciendo activando. Es decir, ¿esta de dónde viene? ¿Ah, ¿de dónde venía? Porque esto ya es en un cáncer, esto ya es una célula tumoral. Esto es efector, es decir, ya es en el tejido. Pero entonces, ¿de dónde vino? ¿Ah? Bueno, secundario. De un órgano linfoide secundario, que puede ser un ganglio, una placa de Peyer, ¿sí? Un órgano linfoide asociado a mucosas o a tejidos. Y en ese ganglio, esta célula, ¿qué le pasó? Se activó. ¿Cómo se activó? ¿Quién lo activó? ¿Los danos? ¿La liberación de danos? ¿O Estuvieron que haber presentado la antígeno. Le tuvieron que haber presentado el antígeno. ¿Quién se lo presentó? Una célula dendrítica, una célula presentadora profesional le tuvo que haber presentado un antígeno tumoral. También puede ser una plaquilla porque en los naturales van cuando como que la célula tumoral inactiva cambia su complejo magnético 1. Los natural killer son innatos, entonces no requieren ese proceso de activación, pero tienen una capacidad limitada de reconocimiento. ¿Sí? Son innatos. Cuando la célula tumoral como que altera su tipo 1, ahí no puede actuar la dendrítica, ¿cierto? Ahí puede actuar la dendrítica, es que la dendrítica es clave en el proceso de activación en el órgano linfoide secundario. ¿Sí? Para activar a este linfocito T, no efector, sino el virgen que está en el ganglio. Entonces, la célula dendrítica que estaba en el tejido detectó que estas células estaban como raras, se estaban destruyendo, se estaban liberando DAMPs, esto no es normal, están alteradas, están descontroladas, tienen una tasa metabólica más alta, están estresadas, pueden liberar elementos de estrés celular, ¿sí? Porque su tasa metabólica está puteada. Entonces ellas incluso tienen mecanismos de reconocimiento de estrés celular y activan a los natural killer, y algunos natural killer tienen capacidad de destruir algunas de las células. Y en esa destrucción de esas células, las células dendríticas capturan los cuerpos apoptóticos o los detritos celulares que quedaron allí, los fagocitan y los procesan y los presentan. Recuerden que hay procesamiento y presentación cruzada. Entonces yo puedo fagocitar y presentar por complejo tipo 1. ¿Sí? Esa célula dendrítica capturó esos antígenos y se fue hasta el ganglio.
Y en el ganglio se encontró con linfocitos TCD8 vírgenes. Y ahí empezó a buscar a ver quién le reconocía estos antígenos. Son autoantígenos. Son autoantígenos derivados de una célula tumoral. Entonces los llamamos antígenos tumorales. Esos antígenos tumorales son proteínas que están sobreexpresadas en la célula tumoral. ¿Pueden hacer parte de las células no tumorales? Sí, también. El antígeno prostático específico, ¿qué es? ¿Ah? ¿Qué le ocurre? ¿No es un examen que mandan cuando se sospecha como cáncer de próstata o que está...? Es un antígeno tumoral específico del adenocarcinoma de próstata. Es decir, es una proteína que solo se expresa en las glándulas de la próstata. Listo. Pero ¿qué es el antígeno prostático específico? Pues que si hay cáncer, está el antígeno, está el está... ¿Pero qué es el antígeno prostático específico? Resulta que el antígeno prostático específico es una enzima que producen las glándulas de la próstata para descoagular el semen, para evitar obstrucciones en los canalículos cuando se produce la eyaculación. Entonces las glándulas prostáticas están produciendo esa proteína y de forma curiosa, esa proteína cuando la célula se desdiferencia, se sobreexpresa y se produce mucho y se libera mucho, en cantidades que hasta son detectables en sangre. Entonces, para ustedes saber si tienen cáncer de próstata, le toman una muestra de sangre y le miden esa proteína, pero ¿qué recomendación le dan? Antes de la prueba. Sí, No hacer ejercicio. ¿Cómo así antes de...? sí. Le dicen, por favor no eyacule durante 3 días. Porque si usted eyacula, de forma natural está induciendo la expresión de esa proteína y la liberación de esa proteína para desbloquear, descoagular los canalículos donde se produce el semen. Y eso produce incremento del antígeno prostático específico, no necesariamente asociado a cáncer. Entonces, usted le tiene que decir al paciente, por favor no eyacule durante 3 días, vaya a hacer el examen y me trae el resultado. Si está por encima de un nivel, usted dice, uy, ahí podemos tener riesgo de cáncer de próstata. ¿Sí? Es una proteína fisiológica, pero que está sobreexpresada en cáncer. Esas proteínas que están sobreexpresadas en cáncer pueden servirle al sistema inmunológico para reconocer a través de la célula dendrítica, complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, presentación al TCR, activación de linfocitos TCD8 vírgenes, producir células efectoras CD8 que van a buscar con un TCR específico esas proteínas tumorales. Una vez se las encuentran, esa célula efectora reconoce ese antígeno tumoral en la superficie de esta célula y ¿qué le hace? Cytotoxic T cells kill their targets with toxic chemicals. The chemicals are housed in these red structures called lytic granules. Ahí marcaron los gránulos de color rojo. ¿Qué gránulos son? ¿Qué hay en esos gránulos? La granzima y la perforina. La granzima, la perforina se libera, produce un poro y mire que esto es casi que se pega, es una chupa. Sí, es una chupa. Hace una succión ahí, ¡pam! Una interacción específica membrana a membrana, es una sinapsis. No es una liberación así, una degranulación como puede ser un polimorfo nuclear. No, es así específico, eso lo usted. ¿Sí? Es específico célula a célula. Le degranula, le libera. Perforina le hace un poro en la membrana, pero ese poro no es para matarla. No es para matarla por necrosis. Ese poro sirve para poder, cuando la célula hace una endocitosis de esto, de ese elemento que le degranularon en esa sinapsis, hace una endocitosis, esa perforina le permite el paso de la granzima al citoplasma.
Y esa gran enzima activa caspasas que activan la apoptosis. Y además de eso, en su superficie tiene receptores de muerte celular, como Fas ligando. Si esta célula es sensible a la apoptosis, también le induce apoptosis no solo intrínseca, sino extrínseca. Entonces le dice, suicídese, y por favor suicídese, pero suicídese, ¿sí? Y se lo está diciendo célula a célula, ¿vale? Es el mecanismo más eficiente para controlar las células cancerosas. As the membrane of the target is compromised by the toxins in the granules, our indicator flashes bright red, signaling the impending death of the cancerous cell. Se despega la célula y sigue a buscar These otra. allow us to study the efficiency with which cytotoxic T cells operate. De ahí se forman los cuerpos Now, apoptóticos. with a few more movies of T cells doing what Y they queda ahí. do. Listos cuerpos apoptóticos para que células presentadoras lleguen, fagociten, procesen, presenten y siga el ciclo de activación celular. Eso cuando funciona. Y funciona tan bien que a ninguno de ustedes le ha dado cáncer hasta ahora. Que es yo sepa. ¿Sí? La probabilidad de cáncer va aumentando a medida que aumenta la edad, por ganancia de mutaciones, exposición a elementos que incrementen la probabilidad de mutaciones y por factores genéticos de base. ¿Sí? Entonces, si usted le puede dar cáncer va a depender de toda esa interacción de factores. Ahora, no funciona la vaina. En algunas personas estos procesos, esto pasa todos los días. Usted todos los días produce células tumorales. Todos los días usted produce células de cáncer en sus epitelios, en su intestino, en su piel, ¿sí? En órganos de alta replicación usted va a producir células cancerosas. Y todos los días esto está pasando. ¿Sí? Para que se produzca un cáncer implica la interacción y la intersección de todos estos elementos que venimos discutiendo. Que aumente su ciclo celular, pero que bloquee su apoptosis, pero que inhiba estas células, pero que induzca angiogénesis, pero que induzca también capacidad de metástasis, que exprese también estas proteínas que degraden la matriz extracelular, que produzca esto otro. Tiene que sumarse todo eso, que no haya procesamiento, que no haya presentación antigénica, que no haya activación de los CD8, que sean resistentes a las granzima hiperforinas. Todo eso tiene que estar pasando para que un paciente llegue con cáncer. ¿Cuál es el tratamiento más frecuente en cáncer? ¿Y qué es la quimio? ¿O la radioterapia? Son dos tipos de tratamientos, pero ¿qué son? ¿Cuál es la lógica detrás de eso? Para ya entrar en el tema clave, que es una cosa re loca. Y que ustedes van a entender por qué son las preguntas de quiz. ¿Cuál es la base fundamental de esa terapia? Pues aquí me intenta matar todo. No, si no, pues el paciente muere. Pues de todo el cáncer, es muy ¿Y por qué? tóxico. ¿Cómo? ¿Sobre qué? ¿Cuál es la base de la quimio y de la radioterapia? ¿Cuál creen? ¿Ah? Sí, pero ¿qué? ¿Cuál es, por ejemplo, un medicamento que hayan escuchado para el cáncer? ¿Ah? Keytruda. ¿Y eso qué es? Pues no sé, pero tiene que ver más con inmunoterapia. No, quimio o radio. Resulta que la quimioterapia, por ejemplo, la citarabina, ¿sí? Por ejemplo, el metrotexate, por ejemplo, el ácido micofenólico, todos estos compuestos químicos son compuestos químicos orgánicos que afectan el ciclo celular. Es decir, mi límite de separación entre lo que es un tumor o un cáncer y lo que no es un cáncer está determinado por qué tanto entra en el ciclo celular una célula. ¿Sí?
Y eso lo utilizan generalmente a través de análogos de nucleócidos o de nucleótidos. Es decir, moléculas que son similares a las bases sobre las cuales yo utilizo para duplicar el ADN. Esas moléculas son muy parecidas a esas bases nitrogenadas. Y lo que hacen es que producen compuestos tóxicos o bloquean las enzimas de duplicación y bloquean el ciclo celular e inducen la muerte en la célula. Hay algunos compuestos que incluso su retoma celular depende del ciclo celular y yo después induzco más mutaciones. Y induzco tantas mutaciones que usted se muere, porque ya incluso la célula tumoral no soporta tantas mutaciones. Y eso es la radioterapia. Lo que yo tengo que tratar es de aplicar esa radioterapia específicamente solo en las células tumorales, de alguna forma. La diferencia es ciclo celular. Por lo tanto, la quimio y la radioterapia solo van a afectar a las células en alta tasa de replicación. Entonces, ¿por qué a uno se le cae el pelo? Porque el pelo es una célula de alta tasa replicativa. Médula ósea, uñas, tracto gastrointestinal, todos esos son órganos que están en alta tasa replicativa. La dosis efectiva terapéutica y la dosis tóxica están ahí. Ahí, es decir, el rango de seguridad con estos tratamientos es de 1.1. Es decir, yo a usted le doy una pastica, pero le doy 1.1 pasticas y ya le di todos los efectos adversos. Y aún dándole solo una pastica, ya tiene efectos adversos. En el 60-70% de las personas ya va a tener efectos adversos. O sea, aún en rangos terapéuticos, yo ya estoy afectándole todas estas otras células. Pero si me paso 1.1 pasticas de más, de seguro le jodí el riñón. Ya, te produce una aplasia. Y casi inmunosuprimida y me toca ahí hospitalizarte y de pronto te mueres por una neumonía. Con pasarme un 10% la dosis nomás. ¿Sí? Entonces son terapias muy tóxicas. ¿Vale? Ahora imagínense que ustedes son Dios. ¿Ustedes qué harían para destruir el cáncer? ¿Ustedes qué harían? Inducir apoptosis. Inducir apoptosis, ¿cómo? Criolación. ¿Ah? Criolación. Inyectar el tumor con nitrógeno, creo, para que... Sí, eso lo hacen. Eso ya lo hacen. No, usted es Dios, haga algo más chimba. Eso ya lo hacen. Pues todo no, yo no sé qué hacen o qué no hacen, pero por ejemplo lo de inducir apoptosis, lo de... ¿Cómo también, inducirías apoptosis? por ejemplo, bloquear la vasculogénesis, pues ella no va a tener nutrientes y se va a terminar muriendo. Sí, hay medicamentos que bloquean esos factores angiogénicos. Sí, ya lo hicieron. Ah, no sabía. Ya lo hicieron, pero vamos a inducir apoptosis, está bien, me gusta eso. ¿Cómo inducimos apoptosis? Un ejército de células citotóxicas. Un ejército de células citotóxicas, listo. Ya lo hicieron. ¿Sí? Y se encontraron con un problema. En vacunas contra el cáncer, ¿por qué no a los pacientes con cáncer de próstata, por qué no le inyecto antígeno prostático como una vacuna para inducir la inmunidad celular y hacer que el mismo paciente genere células que ataquen el tumor? Pues sí, marica, pues igual se va a morir. O sea, se va a morir de un cáncer de próstata. Pues yo le jodo la próstata, yo prefiero joderle la próstata que usted se muera. Ahí va lo otro, no hay terapia perfecta, pero pues, listo. Resulta que cuando cogieron a los pacientes y les inyectaron las vacunas tumorales, se dieron cuenta de que no todas las personas activan su sistema inmunológico. Porque el tumor ya instauró mecanismos de contrarregulación y de tolerancia. Entonces ahí las vacunas pueden funcionar, pero tienen un potencial limitado. Y se la ponen antes de que haya tumor. Es posible que funcione, pero es posible que después se desarrolle el tumor y produzca tolerancia.
Entonces lo que hicieron estos locos fue que con esa idea pues hagamos un ejército de células T. Listo. ¿Cómo? Porque yo la cojo a ella y la tengo encerrada como un conejillo de indias y la voy a drenar para sacarle células tumorales y se las aplico a él. ¿Qué le pasa a él? ¿Ah? Diga sin miedo. ¿Qué cree que va a pasar? No es propio, exacto. No son sus células, entonces usted incluso esas células que irían a destruir el tumor, usted las destruye porque las reconoce como no propias. Entonces, ¿cuáles serían las células ideales para él? Las de él. Y entonces, ¿yo cómo hago para entrenar sus células para que reconozcan el cáncer? Tenían que drenarle pues a él de los órganos linfoides secundarios, hacer como un cultivo y volvérselas a inyectar. Sí, y eso es lo que hacen, pero no le drenan, simplemente le sacan de sangre. Le sacan como 2 litros de sangre, de ahí extraen los linfocitos TCD8, los expanden en cultivo celular a través de un cóctel de citoquinas, factores de crecimiento, nutrientes, y esas células las vamos a modificar genéticamente para que produzcan un receptor que reconozca un antígeno tumoral que tiene su cáncer. Y no es nada simplemente en el cultivo presentarle el cáncer para que ella sepa que No funcionan igual. ¿Por qué? Porque es que la frecuencia de variabilidad en sangre periférica es muy baja. Es decir, aquí en sangre periférica aquí ya hay células diferenciadas y la cantidad de células vírgenes con diversidad del receptor es muy poquito. Entonces la probabilidad de éxito se reduce drásticamente. Es 1 en 1.000.000. Y 1 en 1.000.000 donde 1 de cada 100 se mueren. Entonces en el cultivo yo tengo 1 en 100 millones de probabilidades de que pueda tener éxito. No va a funcionar. Entonces, ¿qué pensó esta gente? lo de CAR. Pensaron los CAR. ¿Qué son los CAR? Son linfocitos que están modificados, o sea, que tienen como la unión de la especificidad del anticuerpo con la citotoxicidad del Listo. anticuerpo. ¿Por qué anticuerpos? Para darle como la especificidad. ¿Qué parte del anticuerpo utilizarías? La región cristalizada, me imagino. ¿La fracción cristalizada, seguro? Sí, porque la región, si fuera como la región variable, pues esa varía con todo. Sí. Y entonces la región cristalizada es como la más, o sea, es la segura, la que siempre va a estar ahí. ¿Quién opina distinto? Pues, si todos son diferentes y se reconocen es por el parátope, entonces toca utilizar eso, ¿no? ¿Qué parte utiliza? La verde y la morada. Si es para reconocer. Para reconocer. La determinante de complementariedad. Es decir, vamos por partes. ¿Qué es esto? La región cristalizable. Las dos cadenas pesadas con la región cristalizable. ¿Qué es todo esto? El FAB. La FAB, la fracción de unión al antígeno. ¿Qué es esto rojo? ¿Y qué es esto verde? La ligera y la pesada. La pesada y la ligera. Y esto de acá La es región que variable. la fracción variable de la cadena ligera y la fracción variable de la cadena pesada. Y dentro de la fracción variable están estos loops que son las regiones determinantes de complementariedad. Para yo poder tener la especificidad del anticuerpo, tengo que tomar estas dos fracciones para que puedan formar todo el parátope sobre el cual el epítope es reconocido. Entonces esta gente se fue por un cáncer que ya se conozca. Entonces escoja el cáncer. Escogieron leucemias, pero escoja un cáncer que ya venimos hablando, que conozcamos. A ver, ¿usted qué antígeno utilizaría? Cáncer de mama. Entonces, en cáncer de mama, usted tiene que identificar un antígeno
que sea positivo en el cáncer de mama que le dio a él. El prostático, pues. Bueno, entonces cojamos el antígeno prostático, listo, también. Entonces ahora le dimos cáncer de próstata. Ya tiene de mama y de próstata. Cáncer a mí. Tiene una... ¿cómo es que se llama eso? No, Un síndrome, hay un síndrome que es así, que da adenocarcinomas por todo lado. Este antígeno es el antígeno prostático. Y yo tengo que tener un anticuerpo monoclonal contra el antígeno prostático. Pero yo no necesito todo el anticuerpo monoclonal porque yo no le voy a dar terapia de anticuerpo monoclonal. Ya lo hicieron. Ya existe. Y los anticuerpos funcionan por unos mecanismos, pero no logran controlar todos los cánceres. Porque los anticuerpos, si bien pueden funcionar por citotoxicidad mediada por anticuerpos, no es su mecanismo más eficiente para eliminar una célula. ¿Cuál es el mecanismo más eficiente para eliminar una célula? CD8s. ¿Sí? No anticuerpos. Porque incluso la célula puede producir proteínas que bloqueen la activación por medio de anticuerpos del complemento, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, de toda esta proteína yo solo necesito este pedacito. Como esto es un anticuerpo monoclonal, resulta de que ese anticuerpo yo ya lo tengo hasta secuenciado en su secuencia proteica. Lo tengo secuenciado en su secuencia genética. Es decir, yo ya sé cuál es la secuencia genética que produce esta cadena de proteínas. Y yo llego y digo, pues cojamos este cosito de acá y peguémoslo con este cosito de acá y hagamos una sola proteína. Y eso se llama un nanobody, incluso. Eso solito sería ya un nanobody, un nanoanticuerpo. Pero yo con eso solo no me sirve de nada. ¿Yo qué tengo que hacer? Metérselo como fracción de reconocimiento en linfocito T citotóxico. Es decir, yo tomo esa secuencia y la voy a reemplazar acá. En vez de TCR, en vez de esta cadena alfa y cadena beta que tenga fracción variable de la cadena pesada y de la cadena ligera, que reconozca el antígeno prostático. O sea, un linfocito te va a tener una parte del anticuerpo. Sí. Pero no es suficiente, porque para poder que eso esté en la superficie, yo tengo que pegarle un dominio que se llama transmembrana. Y entonces le meto un dominio transmembrana que lo ancla a la superficie celular. Entonces ahora esta célula va a quedar con ese receptor en la superficie. Pero eso no es suficiente. Y entonces yo lo que hago es que me imagino que esto tiene una transducción de señales. El TCR tiene una transducción de señales. Entonces me tomo el dominio de transducción de señales intracelular y se lo pego a mi proteína nueva. Y entonces ahora este linfocito T tiene, además del TCR, otro receptor que también le induce activación celular, pero que no depende del TCR, ni depende del complejo mayor de histocompatibilidad, porque es otro receptor, ni siquiera necesita correceptor CD8. Ya, si este receptor reconoce el antígeno prostático acá, activa la célula y hace que esta célula le bote granzima y perforina. ¿Sí? Y eso se llama un CAR T-cell. Chimeric Antigen Receptor T. Célula T con receptor de antígeno quimérico, CAR T-cell. Y ese receptor, ¿cómo lo hacen? Entonces, está usted enfermo, vuelto mierda, cáncer, estadio 4. Los estadios de cáncer, según la clasificación internacional de la OMS, se clasifican en estadio 1, 2, 3 y 4. El estadio 4 es cuando usted ya tiene metástasis por todo lado. ¿Sí? No solo regional, en ganglios regionales, sino en órganos y otros compartimentos. Entonces ya está puteado, se va a morir en un mes. Su sistema ya no reconoce el cáncer. No lo reconoce tanto que no lo reconoce que está puteado de metástasis.
yo le voy a sacar sus propias células T. Previamente, yo sé que usted tiene un cáncer que es antígeno prostático específico. Es decir, expresa esa proteína, porque si no expresa la proteína, pues ¿para qué? ¿Sí? Y saco 2 litros de su sangre. T cell receptor and other co-receptors. Y cuando le saco 2 litros de su sangre es porque yo quiero muchas de estas células CD8 suyas. Ya de las que están circulando en sangre. Las extraigo, les echo citoquinas, factores de crecimiento y las expando en cultivo. Y después con un vector viral le voy a meter el gen de la proteína que yo diseñé, que es una proteína que tiene la secuencia de reconocimiento de un anticuerpo monoclonal, un dominio transmembrana y un dominio de activación del TCR. Las transfecto, verifico que esas células hayan quedado transfectadas y que expresen el receptor. Después las amplifico nuevamente en cultivo y se las vuelvo a inyectar. ¿Qué pasa? ¿Qué creen que va a pasar? Pues él ya va a tener como atacar. Sí, porque es propio. Sus células van a empezar a circular, sus mismas células son propias, entonces no hay reacción frente a lo extraño. Empiezan a reaccionar y reconocen las células tumorales y empiezan a analizar el tumor. Tasas de respuesta en pacientes con estadios 4 de cáncer, con tasas de respuesta del 60-70%. Eso es ciencia ficción, Rick. Eso es ciencia ficción. Tasas de respuesta significa que usted o se curó del cáncer o logró una reducción en la masa tumoral o en los indicadores de cáncer que le permitieron a usted vivir más tiempo. Tengan en cuenta que esto es en pacientes que ya probaron todo. Personas que usted dice, hermano, ya pasamos por quimio, por radio, por cirugía, por ablación, por quiroterapia, por vacuna, ya pasamos por todo, no tengo nada más que ofrecerle. Y en esos pacientes logran tasas de respuesta del 60 a 70%. Eso es una cosa de loco. También es costosísimo, pero ya está aprobado por la FDA. Hay centros donde se utiliza esto como terapia, ¿sí? Y se requiere un centro especializado para hacer todo esto que les estoy diciendo, pero es posible, ¿sí? Miren ya dónde vamos, ¿vale? Miren dónde vamos. Y eso se llama terapia de células T recombinantes, con receptor de célula T recombinante. Si quieren saber más, en el Moodle está el artículo, ya está un poquito viejito porque incluso ya vamos por la 4ª generación de terapia recombinante de células T, en donde ya no solamente le pegan un receptor con dominio de activación para que induzca la activación de las células, sino que induce incluso la liberación de citoquinas que inducen la activación de su sistema inmune base. Entonces no solamente la célula destruye la célula tumoral, sino que activa el sistema inmunológico a nivel local. Entonces juega por varias vías. Efectos adversos hay. Síndrome de liberación de citoquinas, que puede llevar a convulsiones, encefalitis. Digamos que efectos adversos severos alrededor del 10 al 15%. Entonces, efectos adversos severos significa que son efectos adversos que pueden llevar a la muerte de la persona si no se instauran medidas, es decir, que requieren hospitalización o tratamiento. Pero es la mejor terapia que hay en el momento para tratar esos cánceres que son incurables. Empezaron con leucemias, pero a medida que va avanzando las tecnologías y van avanzando los estudios clínicos y van viendo que eso funciona mejor que todo lo demás y que, pues marica, usted se va a morir, tiene $300,000, usted dice, pues sí, y los pague, pues eso convierte la vaina en un negocio y hace que usted con eso financie para producir más. Si ahora lo hicimos con leucemias, entonces ahora hagámoslo con linfomas, y si lo hicimos con linfomas, entonces ahora hagámoslo con cáncer de mama, y si lo hicimos con cáncer de mama, ahora hagámoslo con cáncer de próstata, y si lo hicimos con cáncer de próstata, ahora con cáncer de boca, con cáncer de cuello uterino, y empieza la vaina así. ¿Listo? Aquí ustedes van a encontrar la explicación de cómo funciona y el artículo.
¿Listo? Bien.